tener presentaciones de varias organizaciones. Primero una presentación, una ponencia por parte del Global Law Action Network, o sea, es una red internacional de abogados, de expertos legales que trabajan en casos de litigio, apoyan casos de litigio en temas de daños medioambientales, derechos humanos, etc., ¿no? Y la compañera Sarah, que es una de las abogadas de GLAN, va a estar acompañada por dos activistas, una activista de Barbuda y una activista de Belice, que en el caso Barbuda me parece que es un caso con una jurisprudencia muy importante, que será muy importante que ustedes escuchen. Entonces, esta sesión tiene mucho que ver con escuchar algunas experiencias de jurisprudencia en diferentes foros, casos que pueden ser de mucho interés e importancia en el trabajo. Luego tenemos una presentación de Avery de Corporate Accountability Lab. Avery explicará un poco lo que hace Corporate Accountability Lab, pero hace también un importante trabajo de apoyar trabajos de litigio en casos de derechos humanos. Me parece que también nos va a hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción a la decisión de la Corte en Estados Unidos sobre el caso Chiquita. Entonces, si están listos, vamos a dar inicio y le damos la palabra a Sarah. So, Sarah, thanks a lot for your time. Sorry we're delayed, and yeah, please go ahead. Hello, everyone. Thank you so much for having us. I'm here with John Musk. Muchas gracias. Estoy acá con John Musk del Comité de Barbuda y él va a comenzar nuestra sesión explicándoles qué ha pasado en Barbuda y explicar el caso de ellos y cómo se implicó y cómo tomó ese caso. Y luego estaré con ustedes. Te doy la palabra, John. Muchas gracias, John, y saludos a todos. Barbuda tiene... Uy, se oye muy entrecortado, perdón. Hay problemas de sonido. Somos de descendencia africana y esta manera particular de hacer, somos una pequeña isla de 1.800 personas y conectadas con los recursos y la tierra y con nuestra cultura, y somos campesinos. En 1917, hubo un huracán y ese huracán desafortunadamente fue utilizado por la administración del gobierno central, también por los inversionistas, como una oportunidad para cambiar nuestro sistema de propiedad de la tierra y para cambiar el desarrollo para recapitular. Nuestro reto principal fue que hubo un movimiento para cambiar nuestro sistema comunal de tierras por propiedad privada, y eso lo que significaba es que las personas de Barbudas no tendríamos acceso a la tierra y a los recursos, ya no iba a ser posible. Y con una situación como esta, donde nosotros, las personas de Barbudas, ya no podríamos poder comprar propiedad para construir nuestras casas y ese tipo de cosas, eso casi que nos eliminaría a nosotros del todo como un pueblo y como una cultura diferente y la manera de cómo hacemos nuestras cosas y las hemos hecho siempre. Una vez nos dimos cuenta que eso era lo que estaba sucediendo, hubo un proyecto específico que implicaba la construcción de un aeropuerto. Y no sé, cuando nos dimos cuenta de que se estaba construyendo el aeropuerto y entendiendo también de qué debería saber en términos de procedimientos, evaluaciones de impacto medioambiental y permisos específicos de las autoridades de desarrollo, y sabiendo que no existían, nosotros decidimos buscar ayuda legal
para hacer un desafío legal acerca de lo que estaba sucediendo, para desafiar esto. Y el desafío comenzó y nos llevó desde el 2018 hasta 2023, clásica hasta este año 2024, para lograr una para llegar a una sentencia de la Corte Suprema que nos dio la autoridad legal. Una cosa era segura, la administración hizo una moción que yo estaba trabajando, nosotros no teníamos como la posición legal para llevar a cabo ese caso. Y las implicaciones en términos de esa posición del gobierno es que si nosotros fallábamos en eso, eso significaba que las personas comunes que estaban afectadas por las políticas de las administraciones o del gobierno y que amenazara con su ambiente, esas personas ya no tendrían derecho. También es pertinente a nuestro caso, fue el acuerdo de Escazú que nuestro gobierno había ratificado y firmado. Y ese acuerdo de Escazú tiene que ver con reconocer los derechos a una comunidad, al derecho a la información, el derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones en asuntos que los va a afectar su entorno y el medio ambiente. Y utilizando el acuerdo de Escazú pudimos hablar en la corte, ganar en la corte más grande, que no había precedentes en la jurisdicción, ni tampoco ni a nivel nacional. Y fue un caso de prueba, en realidad, que confirmó el derecho de la gente común para lograr justicias en asuntos relacionados con su seguridad y con el ambiente. Esa fue mi implicación, como yo me involucré con GLAAD, Global Leader Action Network, que nos ayudaron muchísimo a nosotros en términos de apoyarnos y con nuestros abogados para como llevar a cabo este reto, este desafío, haciendo todas las investigaciones. Y esa ayuda con estas corporaciones internacionales nos ayudó muchísimo de conocer el acuerdo del Escazú y del sistema de justicia. Y eso nos permitió a nosotros tener esta victoria tan importante que va a tener muchas implicaciones en cómo las personas pueden responder a amenazas para ellos, para el ambiente y para cosas que se les están imponiendo. Y así fue como yo me involucré en esta situación específica. Y ahí dejo la... Muchas gracias, John, por darnos como todos los antecedentes de tus implicaciones e involucramiento. Voy a hablar acerca de algunos puntos que se desprenden de la sentencia que salieron en febrero. GLAM es una organización y nosotros trabajamos con las comunidades y John es parte de una de nuestras comunidades de base en el Caribe. Este es el aeropuerto que los que venían después del huracán Irma insistían en hacer para sus jets privados. Y ellos desafiaron la construcción del aeropuerto. Era aclarar 500 metros, 500 cuadrados de su tierra que usaban para parte de la seguridad alimentaria. Entonces John y Jackie desafiaron el permiso que no se dio finalmente para construir. Esto es un ejemplo de cómo uno puede ir después de los desarrolladores o de las corporaciones y no desafiándolos a ellos, pero desafiando al gobierno o retando al gobierno que les da luz verde para desarrollar y destruir el entorno y el medio ambiente. Fue una revisión judicial que ellos desafiaban el proceso de decisión del gobierno, porque las leyes de Montego y Barbuda no se estaban siguiendo para esta pista de aviones. En febrero
decidió en favor de Jackie y John. Y John y Jackie y todos que les importa la naturaleza y que tienen interés en pájaros, en animales, en simplemente el medio ambiente y que lo quiera proteger. Y la sentencia fue muy clara y que es que podían acceder a las cortes. Y estas son algunas fotos de John y Jackie en Londres. Y la sentencia, como dijo John, implicó el acuerdo de Escazú. Y esta es la primera vez que en una corte más alta del Caribe este acuerdo se invocó y se adjuntó a los hallazgos de la corte. Y ellos sí tenían el derecho de desafiar en los desarrollos que eran lesivos para su comunidad, especialmente donde iban a construir el aeropuerto. Ellos no eran expertos ni en aeropuertos, ni X, Y, Z. Cualquiera puede tomar un caso y tiene que ver. Montigo y Barbuda han ratificado el acuerdo de Escazú. Y eso quiere decir que es fácil acceder a las cortes para casos medioambientales y para afectar las decisiones. Y la sentencia salió en febrero y ellos pudieron viajar a Chile, donde hubo la reunión de Escazú, donde John estaba hablando acerca de la situación de Barbuda y hablando de su caso específico. El caso también es importante en términos de los derechos a la naturaleza. Esto está lejos. Dice que al que le importa la naturaleza también puede protegerla a través de los cortes. Algunos de los puntos acerca del juicio es para activistas y personas de comunidades de base pueden utilizar esto para proteger, porque muchas veces los gobiernos lo que hacen es tratar de distraer para abordando tecnicismos legales. Y ellos lo que dijeron que John y Jackie no eran expertos y ellos no tenían ni idea dónde iban a construir el aeropuerto y que pero eso es en realidad distrayendo de los problemas legales y de los problemas de verdad y que no se siguieron adelante los procedimientos. Y esto tiene que ver, este juicio, esta sentencia es muy importante porque dice que para tomar estos casos que se relacionan con el medio ambiente. Y es una sentencia bien importante porque muestra un momento en Barbuda de la lucha de las comunidades por un desarrollo que es dañino para ellos. Después del huracán, todo el mundo en Barbuda estaban todos en Montigo, todos los quitaron, los desarrollaron, empezaron a matar el bosque y ellos habían insistido en sus concesiones que este aeropuerto era absolutamente necesario y debido a este caso es bien estratégico porque ahora los desarrolladores están se están obviamente atacando unos a otros y esto es parte de un caso entre los desarrolladores que se están demandando los unos a los otros y el caso está en Estados Unidos y dicen que han roto su contrato debido a las demoras y esa demora se debió al caso de John y Jackie. Y esto habla de cerca de un programa que disrupció a los inversionistas y afectó a todos estos desarrolladores o constructores. Esto obviamente ayuda a otros activistas medioambientales, especialmente no solo en el Caribe, pero en Latinoamérica. Por ejemplo, los grupos de base en el Caribe y en Granada están revisando un caso contra su gobierno por un desarrollo megaturístico en sus y el caso de John, el gobierno trató de decir
que debido al caso de John en Bermuda, ustedes también han decidido proteger su medio ambiente, pero eso lo, lo rechazaron, aunque ellos ya saben que tienen probabilidades en su casa. Quiero hablar acerca de otros casos que hemos trabajado con Barbuda, los derechos. Como yo les mencioné, Barbuda es una tierra que es dueña, la propiedad de la tierra es comunal y están trabajando conjuntamente con el gobierno central y de verdad están intentando están tratando de desmantelar esa propiedad común. Es un caso doméstico entonces que se está presentando donde se está desafiando al gobierno para que no venda a estos inversionistas extranjeros. Y esto ellos están buscando una petición porque ellos tienen que presentar una petición con base en el caso de Samaca en Surinam y otras comunidades en Sudamérica y en el Caribe que viven de manera similar en términos de su conexión con con la tierra como comunidades indígenas o afrodescendientes. También estamos hablando con el comité de Escazú, el comité de aplaquibilidad, porque aunque la sentencia en el caso de John dice que el gobierno no estaba cumpliendo con el acuerdo de Escazú, de pronto podemos presentar una queja. Y también queremos involucrar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la obligación de los gobiernos de preservar y proteger a su gente de sus daños climáticos, porque eso es lo que la protección que ellos hacen a los manglares y a todo es lo que los ha protegido. Este es otro caso que es John Jeffrey, un pescador y una guía en el santuario de pájaros. Y eso es un gran santuario de pájaros. Y ha venido un constructor y está construyendo obviamente su casa gigantesca enfrente del santuario de pájaros. Y John no presentó un caso en contra del constructor, sino en contra del gobierno. Y hubo otro caso que tiene que ver con Rosewood Hotels, que es un hotel de lujo y una cadena de lujo, que quieren construir un hotel en esta tierra que ven acá. Y lo que está en la mitad es un negocio pequeño y el constructor quiere desarrollarlo porque ellos dicen que ellos tienen el derecho a estar a la tierra y es un caso, están presionando al constructor como ellos no pueden tener acceso a esa tierra para asegurar la ley de reconocimiento comunal de la tierra en Barbuda y simplemente para completar. Hay otro trabajo alrededor del mundo sobre casos emblemáticos del medio ambiente. En Londres tiene que ver con la Comisión de Minas, una mina muy dañina en el Papúa Occidental. Se presentó un caso en Londres, pero se dice que estamos tratando de utilizar la ley penal para ejemplo, en esta isla. Y también hemos estado implicados en litigios de cambio climático en Europa. Pero yo creo que voy a parar acá y para mí y para John, muchas gracias y ahí están nuestros correos si ustedes quieren contactarnos y lo voy a dejar acá. Muchas gracias, John y Sarah. Antes de seguir adelante con las preguntas, yo creo que esta sentencia es muy importante asegurarnos de que la gente hayan entendido porque toca lo que mucha gente ha dicho. Todos los grandes problemas tienen que ver generalmente que la gente exige como una experiencia ambiental
Si yo entendí bien, la sentencia es que la experiencia local y el conocimiento es, obviamente yo no necesito conocer los nombres específicos ni científicos ni el porcentaje de lo que se dañó. Simplemente nos confirmas que tuvo que ver la sentencia con esa parte de la experiencia específica sobre el tema. De pronto John quiere participar. El hecho de que fue una revisión judicial, John y Jackie no necesariamente tenían que traer sus propios informes medioambientales. Era su caso, era desafiante y estaba desafiando la comisión otorgó, pese a que la evaluación de impacto ambiental nunca se les entregó a ellos. Entonces ellos no tenían conocimiento, ellos nunca participaron en ese proceso, la comunidad, y eso es una buena manera de desafiar estos desarrollos de construcciones, porque a veces las comunidades no tienen los recursos para buscar su propio evaluación de impacto ambiental, pero el hecho de que estas evaluaciones de impacto ambiental las hacen científicos que trabajan en corporaciones y no son independientes y trabajan con los constructores y dicen que no va a haber un gran impacto ambiental debido a su conocimiento local. Ellos saben y ellos pueden desafiar el proceso de toma de decisiones del gobierno. Yo no sé, John, si quieres agregar algo. John es un experto porque él es un biólogo y el caso obviamente se vio su experiencia y él ha trabajado también con asuntos medioambientales, pero puede hacerlo cualquier persona con cualquier que pueden desafiar como las decisiones. Simplemente para enfatizar en este punto específico, porque lo que el gobierno decía, el lado del gobierno, lo que ellos decían, alegaban, estaban tratando de elevar, de ponerlo a un nivel tan alto que incluso yo no tenía la experiencia suficiente en la construcción de aeropuertos ni en ingeniería de la construcción de aeropuertos. Y dijeron, entonces lo que la sentencia, lo que dijo fue, usted como uno ciudadano, usted no necesita ser un experto en gestión de aeropuertos, ni tampoco necesita ser un experto en bosques para tener un conocimiento de los daños medioambientales que están sucediendo. Como un ciudadano, uno solo tenía que tener interés en proteger las especies, los bosques o cualquiera que fuera la situación que lo fuera a impactar a uno. Y eso es la importancia crucial de esta decisión, que es posible para ciudadanos normales poder proteger sus propios intereses. Muchas gracias por esa aclaración. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Una aclaración. Este caso lo llevan a Londres, porque alguien me preguntó por qué en Londres. Muchos países del Caribe que eran parte de las colonias británicas siguen con una relación con este consejo en Londres que actúa como un tipo de corte suprema, una corte de apelación, ¿no? Entonces es por eso que este caso se llevó a Londres. Entonces queremos insistir que las personas, porque hemos escuchado que igual solo alguna gente ha hablado, ha hecho preguntas, animar a los que no han hecho preguntas que intervengan y bueno, y que hagan que empiecen. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Vamos a tomar dos preguntas. ¿Alguien más? Sí. Okay. Bueno, empecemos con los dos señores y vamos a ver. Bueno, primero que todo, pues buenos días nuevamente el día de hoy por encontrarnos compartiendo. Nosotros, pueblo Pasto, lo llamamos minga de pensamiento, minga de saberes, minga de experiencias también puede ser. Y yo quería de pronto manifestar de que pues antes de la Constitución del 91, pues en el 1983, pues ahí me estoy dando cuenta ahorita que de pronto las multinacionales o transnacionales fueron los que enviaron a unos japoneses a hacer un
a sacar unas muestras, se puede llamar, de nuestro territorio. Y ahora pues estamos como en un problema, lo que hablaban ayer y de pronto también puede ser hoy, de que se están entrando los grupos ilegales o armados a querer ser minería, porque parece que ellos tienen conocimiento de que en esa zona pues hay oro, ¿no? Y entonces están entrando, engañando a los mismos indígenas, tratándole de comprar algunos frentes que llamamos nosotros o socavones, para poder ellos trabajar, pero sin consultar con la autoridad indígena. Entonces yo quisiera ver qué podíamos hacer de pronto en los pueblos indígenas, cómo se podía, más que todo, que no hayan esas concesiones que no nos garantiza a nosotros, porque ahí nos da a nosotros lo que hay escuchado frente a los proyectos productivos, bueno, a tantas cosas que ayer oía también a las becas. Pero ¿qué hacemos si nos destruyen nuestra tierra donde nosotros hemos vivido desde nuestros antepasados y estamos viviendo, y queremos dejar a nuestras futuras generaciones de que esto no se dañe? Porque pues si bien es cierto, y el anuncio que está allá, que para el año 2050 dice que ya no va a haber agua, y entonces tenemos que desde el Estado colombiano, desde las organizaciones o abogados internacionales que nos pudieran ayudar, pues de que no se dé de pronto pues ese desmedro que llama, de acuerdo a la Constitución, de hacer esta minería ilegal. Entonces sería la pregunta de pronto para poder soportar en mi territorio, pues de que no se dé. Esa sería de pronto pues para no alargarme tanto. Buenos días. Bueno, mire, teniendo en cuenta que la violación, en este caso voy a mencionar la sentencia 568 del 2017, cuando la Corte ordena que todo dragado que se dé en el canal del dique debe ser consultado. Pero en estos momentos interpusimos una tutela donde se suspendiera el dragado hasta tanto no se hiciera la consulta. Pero ¿qué vemos? Vemos que, digamos, el gobierno, con la agencia, con el Ministerio del Interior y las autoridades locales, y digamos que presionando a las comunidades, empezaron la consulta previa, pero iniciaron el dragado. O sea, obligaron a la comunidad a llevarlos a que se continuara con el dragado sin haber terminado el proceso de consulta previa, sin haberse hecho la identificación de los impactos, ya que en esa zona hay muchos materiales pesados. O sea, hoy vemos que se está haciendo una violación a la sentencia, pero están utilizando la comunidad para continuar con los dragados. O sea, en este caso, ¿qué podemos nosotros, teniendo en cuenta que yo quería hacer una pregunta del apalancamiento a la justicia, que es presionar a las empresas, pero cómo podíamos nosotros interferir para que no se viole de pronto hasta el derecho constitucional y el derecho comunitario de la población, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano? Esa es la pregunta mía. Muy bien, pues tomemos esas dos preguntas y luego pasamos a otra ronda. Input. Do you want to give some of your experience and tips on De la this? comunidad, no sé si puedas compartir experiencias sobre estos puntos que acabamos de oír. Bueno, en relación con la recolección de información,
aunque no hemos estado ahí exactamente, sabemos cómo debe funcionar el proceso de planeación para las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera. Entonces pudimos incluir en nuestro estudio si se estaba siguiendo la ley en relación con las aplicaciones o solicitudes y permisos necesarios. Vimos que no, entonces fue fácil hacer este desafío jurídico. Ahora, en cuanto a las vías para las comunidades, sí. Alguna de las preguntas del público era acerca de su dificultad de que estas compañías llegan y no le hacen consulta a las comunidades. ¿Quieres compartir la experiencia tuya? Siempre que hay un banco de desarrollo, si no involucra una evaluación de impacto ambiental, lo que debe suceder cuando hay un proyecto de desarrollo es que se comparte la información con las comunidades, que es lo que vimos en la experiencia de Barbuda fue, perdón, se está cortando el sonido, que no nos consultaron en Barbuda. No tuvimos ninguna información, nos dejaron totalmente por fuera del proceso y no sabíamos lo que estaba ocurriendo. Y esa situación estaba explotándose básicamente para empujar las cosas a seguir adelante sin tener ninguna obstrucción. Afortunadamente, aquellos que estábamos en la isla veíamos lo que estábamos sucediendo. Vimos que era una situación en la que deliberadamente nos habían mantenido alejados del proceso, no se nos dio ninguna información, así que nos rechazaron en términos de forzar una situación en la que tratábamos de obtener información y utilizamos las redes sociales para informar a la comunidad, no solamente acá en Barbuda, sino también internacionalmente acerca de lo que estaba pasando, y utilizamos esta conciencia que obtuvimos en las redes para lograr enviar información y hacer que la gente se diera cuenta de que algo estaba sucediendo para que se pudiera organizar y resistir lo que se estaba haciendo a nosotros. No sé si habré podido contestar la pregunta. Sí, me gustaría agregar simplemente una parte que es parte de la pregunta acá, en caso de que él quiera agregar algo más. Se hizo referencia a un caso muy específico que es una sentencia de la Corte Constitucional en Colombia insistiendo en que debería haber habido un proceso de consulta previa en relación con el proyecto del canal del dique, con el dragado y profundización del canal. Básicamente el trabajo empezó sin que se hubiera hecho esa consulta. Entonces la pregunta es, bueno, John, ya mencionaste que habías utilizado las redes sociales, pero fuera de este caso, ¿tienes otras ideas o estrategias? Porque la gente está preguntando por otras estrategias que hayan podido utilizar. Y otro participante estaba hablando de los territorios indígenas. ¿Cómo parar? ¿Cómo impedir que estas compañías entren cuando las comunidades no los quieren allá para nada? ¿Hay algo que pudieras compartir con nosotros en este sentido? Una de las herramientas que usamos es que tenemos una ley de libertad de información. Una de las estrategias que utilizamos fue utilizar esta ley de libertad de información para escribir a las agencias correspondientes exigiendo información. En algunos casos no obtuvimos respuesta, pero esto se publicitó y dijimos públicamente que habíamos hecho esto, que habíamos pedido información de estas agencias y que no se nos estaba respondiendo nada. Y esto creó conciencia en la comunidad y ayudó a permitir que las personas pudieran protestar y hacer público el problema, y esencialmente para demostrar que estaban sucediendo cosas y que nosotros no las aprobábamos, que estábamos siendo ignorados, y hicimos esto público, no solamente acá localmente, sino también internacionalmente, para que el mundo supiera que algo estaba sucediendo, que no estaba bien, que no estaba de acuerdo con la ley, y al hacerlo
estas estrategias de usar las redes y los medios y crear conciencia ayudó realmente en términos de permitir a los desarrolladores y a los inversionistas que lo pensaran 2 veces antes de seguir adelante en términos de las acciones que iban a tomar. Increíble, muchas gracias. ¿Ya funciona el botón de interpretación? Simplemente para saber si sí pudieron oír la traducción y si van a poder oír la traducción. I did press the button in terms of pressing for English translation, but I'm just not getting there. Oh, right. Okay. We'll have to. Right. Fair enough. Let's try and do that. So. Bueno, Vamos ya a veremos. pasar a la siguiente ronda de preguntas. Si las preguntas sean corticas porque igual los tenemos que traducir para John, que no le funciona el sistema de traducción. Igual podemos empezar con Avery, que podría hacer su pregunta en inglés. ¿Y quién más quiere hacer alguna pregunta? ¿Usted? ¿Alguien más? Ok, pasamos primero a Avery. Hi, Sarah and John. This is Avery Kelly from Corporate Accountability. Aquí estoy, Avery, del Corporate Accountability Lab en Estados Unidos. Me interesa oír acerca de su trabajo en los productos del crimen. Me gustaría saber más de esto y sería una pregunta para Sara. Una de las razones por las que estoy interesada, como me imagino que es el caso en Europa y también en el contexto de Estados Unidos, es que nuestras leyes sobre corrupción, el pago de sobornos a funcionarios en el extranjero o financiar organizaciones terroristas suelen, van más allá de la protección de los derechos humanos. Una vez que uno tiene una sentencia contra una compañía por uno de esos crímenes financieros, sería interesante ver si se ha podido contrarrestar los daños de estas víctimas. Muchas gracias. Bueno, vengo de la parte norte de Puerto Wilche, Santander. Pues primeramente agradecerle este intercambio de experiencia que tenemos hoy y hemos tenido en estos 3 días, porque nos llevamos algo muy esencial para nuestros territorios y nuestra comunidad, porque esta parte también, gracias a ustedes por invitarnos, Alcajar invitarnos a este espacio muy importante para nuestras comunidades. Pues la parte norte, todo lo que se trata de Magdalena Medio, Barranca, Puerto Wilche, voy a enfocar ahí. La empresa de Ecopetrol ha asesinado varios líderes en el territorio, pero también en el casco urbano del municipio de Puerto Wilche hay puestos de Ecopetrol que no sé, no tengo, por eso me gustó el tema de las pruebas, hay que buscar las pruebas, cuáles son las empresas que esos puestos de Ecopetrol, hoy hay una disputa en los territorios por esos puestos de Ecopetrol donde están asesinando a los líderes. El año pasado, antepasado, asesinaron 2 líderes por esos puestos de Ecopetrol. Pero voy bajando hacia la parte donde nosotros somos, de la parte norte de Puerto Wilche, donde han usado la misma naturaleza para dañar la naturaleza, o sea, la misma naturaleza la han logrado para dañar su naturaleza, pero también hay una empresa, Shell, que nos toca averiguar con el aprendizaje que llevamos de ustedes de acá, averiguar a fondo, porque van a hacer una exploración y en estos próximos días van a hacer una socialización en las comunidades. Pues a raíz de esto, las asociaciones que estemos defendiendo el derecho al medio ambiente en la parte norte de Puerto Wilche, la están amenazando, o sea, hay una que se llamaba Los Coñongos, que ya la sacaron del territorio, los paramilitares la sacaron de las comunidades, en estos momentos están desplazadas. Y la asociación que hoy hace parte, donde hago parte yo, que se llama Agropegú, esa asociación quedó sola en la parte norte de Puerto Wilche defendiendo el medio ambiente, los derechos humanos. Entonces, es el temor que tenemos nosotros hoy. Es el temor que tenemos nosotros como comunidades, como campesinos y campesinas, que no quieren desaparecer de los territorios. Esa lucha que tenemos nosotros como comunidades campesinas, hoy da miedo, porque hoy tenemos los grupos armados ilegales en el propio corregimiento, donde hay un daño ambiental, más de 60.000 hectáreas en humedales donde estaba el manatí,
donde está el jaguar, donde está la fauna y la flora, donde los terratenientes y las empresas le han metido retrocavadora enmurallando la ciénaga para sembrar el monocultivo de la palma y también el búfalo, el ganado negro. Esa es la lucha que tenemos nosotros y pedirle hoy en este espacio que nos acompañen en esta lucha que tenemos, y la pregunta es que nos ayuden a averiguar también las empresas que están con esos cupos que están de Ecopetrol, porque están asesinando al pueblo. Hace 8 o 15 días asesinaron un pescador en nuestro corregimiento. Un pescador, por decirle a ellos que no iba a denunciarlo delante del ejército, fue asesinado. Entonces hoy tenemos miedo en este tema totalmente. Nuestras compañeras, nuestras campesinas, hoy tienen miedo en el territorio en esta lucha social. Entonces sí le pedimos acompañamiento, le pedimos que nos tengan en cuenta, porque la parte norte la van a desaparecer. Hoy, como estamos en esta situación de verdad, lamentable lo que está viviendo la parte norte. Okay, I'm going to do a bit of a summary of. Perdón, tendré que hacer un pequeño resumen de la traducción porque no me acuerdo todos los detalles, pero me disculpa, ¿no? So, basically, the speaker is talking. Entonces, básicamente, lo que él dice, bueno, él viene del área de Puerto Wilches, en Santander, más o menos, en el centro de Colombia, un área con muchos intereses petrolíferos, sobre todo de parte de Ecopetrol, que es la compañía estatal petrolera. Y nuestro participante habla de grupos militares presentes en el área, en la zona, y de cómo estos grupos han estado asesinando activistas y líderes del área recientemente, en los últimos años. Habla del caso de un pescador que fue asesinado hace más o menos una semana. Y la zona tiene una mezcla de cosas. Shell está entrando a la zona. Ha habido destrucción ambiental de ciénagas, en donde habían jaguares y toda una serie de flora y fauna allí, y todo esto ha sido destruido. Entonces la pregunta se reduce a cómo pueden tener apoyo para averiguar quién está tras todos estos intereses económicos que están destruyendo nuestras tierras. También habló de intereses de los palmeros en el área. Entonces es un llamado a recibir apoyo. En resumen. Bueno, si tienes comentarios o ideas acerca de, parte del propósito de este foro es que la gente pueda hacer vínculos entre diferentes organizaciones y activistas, y bueno, me gustaría saber qué reacción puedes tener a lo que acabamos de oír. Se me hace un poco difícil oír lo que están diciendo en el salón. ¿Podría contestar la pregunta del colega de Estados Unidos? No alcancé a oír el comienzo, pero sí había una pregunta sobre nuestro trabajo. En términos de lo que estamos tratando de hacer en GLAN, es usar este sistema jurídico robusto en el norte global, específicamente el Reino Unido y la Unión Europea, en términos de lavado de dinero y el producto del crimen, que creo que ustedes mencionaron que se usa en contextos fuera de los crímenes ambientales y que hay leyes muy fuertes, pero que por lo general no se aplican en contextos fuera de Europa. Entonces, lo que hemos hecho en ese caso, en términos del caso de Papúa Nueva Guinea, tratamos de desarrollar un caso en Colombia sobre cacao, y también hay casos de algodón, o en China. Bueno, todos estos productos están ingresando a los mercados para libre circulación en Europa, con trabajo forzado o que fluyen directamente crímenes ambientales. Estamos tratando de aplicar la legislación en el Reino Unido y en la Unión Europea para que las cortes den sus veredictos acerca de estos productos que vienen de Colombia y que se conoce que son producto del crimen. Entonces, hay que preguntarle a los entes reguladores, por ejemplo, en Irlanda,
que mire los hallazgos y que como ha habido importación de productos de conductas criminales, esas compañías que han estado importando estos productos deberían darles sus utilidades de nuevo a las víctimas. Esto es algo que hemos estado haciendo en muchos casos para tratar de aplicar esto, y en términos de corrupción creo que es bastante difícil. Por ejemplo, en Barbuda, el gobierno allí es bastante corrupto en términos de sus vínculos que tiene con las corporaciones, pero son cosas difíciles de probar. Entonces estamos tratando en diferentes estrategias allí. Bueno, simplemente para resumir, este es nuestro modelo para tratar de utilizar el producto de conductas criminales mundialmente, utilizando las cortes en el norte global, que son los países hacia donde están fluyendo estos productos. Y bueno, estoy muy interesada en oír todo lo que ha pasado con sus comunidades. Da mucho miedo, les ofrezco toda mi solidaridad. De pronto John puede explicar un poco más acerca del plan de acción en el caso de Escazú para los defensores de derechos humanos. Yo sé que este acuerdo no ha sido totalmente ratificado en Colombia, pero quizás esta es una estrategia desde el punto de vista de incidencia para lograr que se apruebe la ley en Colombia, porque hay un plan de acción para los defensores de derechos humanos que podría ayudar en términos de solidaridad con otros activistas en la región bajo la sombrilla del acuerdo de Escazú. Entonces, no sé, John, si quieres agregar algo a todo esto. Sí, muchas gracias, Sara. Estuve escuchando al orador y en realidad estoy horrorizado de oír lo que ustedes tienen que soportar en términos de asesinatos, de defensores de derechos humanos. El asesinato de este pescador es una cosa horrible. Hay algo que he observado que está sucediendo con los grupos defensores y de derechos humanos. En el acuerdo de Escazú, desafortunadamente, en la última conferencia que tuvimos, hubo dos cosas que se vieron más que todo. Una, tener un comité de recepción de quejas en donde se reciban quejas directamente de las comunidades, y la Secretaría está obligada a ofrecer los recursos para investigar esas quejas. Tienen que hacerlo. Y el otro aspecto que surgió en esta conferencia y que fue algo que salió con mucha fuerza, especialmente de los países latinoamericanos, precisamente por la razón que se describían, asesinatos, defensores, etcétera. Y lo otro es un plan de acción para los defensores de derechos humanos. Ese es un plan concreto para tratar de ajustar e impedir este tipo de atrocidades que están sucediendo con la gente que es impotente y que no tiene acceso a la justicia. Tratar de impedir que estas cosas puedan suceder. En definitiva, el acuerdo de Escazú es algo que puede utilizarse. Y lo otro que es muy crítico es que muchas de estas cosas suceden cuando se permite que sucedan, cuando en general la gente no sabe lo que está sucediendo. Entonces, el dar información, el crear conciencia de las atrocidades que están sucediendo puede ayudar muchísimo, sobre todo las compañías involucradas. Esencialmente, contar la historia. Por ejemplo, los palmeros, los otros extractores, los beneficiarios. O sea, contar básicamente la historia de lo que está sucediendo en el terreno para que la gente sepa y facilitar este estilo de cosas. La conciencia, la creación de conciencia es una herramienta muy importante. Hacer mucho ruido. Que la palabra circule. Esto es muy importante en términos de dar visibilidad a su situación. Bueno, muchísimas gracias, Sara y John. Creo que tenemos que pasar ya al siguiente orador, pero quisiera saber rápidamente si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta para alguno de ustedes dos. ¿Una pregunta más o pasemos a la próxima ponencia? Buenos días, John. Quisiera preguntarle si es posible compartir una experiencia más profunda sobre el liderazgo y la defensa que él ha hecho de sus comunidades y de la naturaleza con las y los compañeros que estamos aquí, que lo primero que debemos enfrentar es una situación de un país cooptado por el crimen organizado, lo que implica
que ejercer un liderazgo social en Colombia en medio de un conflicto de 60 años tiene unas particularidades en el país que más líderes sociales y ambientales ha asesinado. No quiere decir que no podamos seguir luchando. Invitamos, John, a poder en el futuro muy próximo conocer a fondo tu experiencia, porque una dificultad que tenemos nosotros es los fondos para hacer las investigaciones. Y esa es una gran ventaja para las multinacionales y las transnacionales que disponen de recursos económicos importantes en millones, de planes de comunicación de gran relevancia en el país y de todas las autoridades, mientras que las comunidades están en algunos casos muy solas y en otros casos acompañados por unas organizaciones muy poderosas, pero para un país con dificultades es imposible que las organizaciones que nos acompañan puedan tener un alcance de atender toda la problemática. Eso implica unir fuerzas y te invitamos. Definitely. Thank you for that invitation. And fortunately, let me tell you something. We are, in fact, De hecho, estamos en contacto con los raizales de Providencia a través de una red que tenemos y que hemos venido formando en los últimos 3 o 4 años, que se llama Stronger Caribbean Together, un Caribe más fuerte juntos. Y a través de los representantes de esa red de Providencia en Colombia, de la isla de Providencia, especialmente en relación con lo que está sucediendo con los raizales después de la tormenta, después del huracán, que están experimentando lo mismo que ustedes han dicho. Entonces es muy importante que estas redes existan ahí. Los puedo remitir a strongercaribbeantogether.com.org, que les dará información de los socios que tenemos, aliados en la región, en relación con ese propósito, para compartir ideas, porque Stronger Caribbean Together, al trabajar juntos, al compartir información, al entender las reglas del juego que están siguiendo los extractivistas y las corporaciones a las que nos estamos enfrentando, nos ayudará en términos de empoderamiento. Entonces, Stronger Caribbean Together, definitivamente estaré más que dispuesto para trabajar con las personas que puedan comunicarse a través de esta red. Bueno, John, y si tienes alguna otra información, puedes escribirnos y podrías compartir esa información con los que estamos acá, con el grupo de acá. Bueno, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo y por tus contribuciones. Y con mucho gusto pueden quedarse y seguir escuchándonos si así lo desean. Y agradeceríamos, bueno, muchísimas gracias por estas magníficas presentaciones.